En este proceso, Delcy Rodríguez está entre la espada y la pared y ese es el trabajo más feo que debe haber ahorita en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer las demandas de la administración de los Estados Unidos de Trump y tiene que tratar de equilibrarse con lo siguiente. Él es el doctor José García, experto en temas militares e inteligencia. Trabaja en Estados Unidos pero conoce muy bien el mundo militar venezolano. Nos da una versión técnica y desde el punto de vista militar sobre lo que pasó la madrugada del 3 de enero, donde fuerzas militares norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Fuerte Tiuna. También nos cuenta cómo va el futuro de Venezuela con los actores que quedaron en el poder. Espero que les guste. Doctor José García, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ¿cómo te ha ido? Mucho gusto, todo bien, gracias por la invitación. Vi que te entrevistaron en estos días y me gustó mucho muchas cosas que dijiste y por eso quería hablar contigo y hurgar un poquito más en las cosas que me pareció que había que preguntarte. Vamos a hablar un poco de la noche del 3 de enero. Eres experto en inteligencia y temas militares y quería ver un poco tu apreciación porque, bueno, esa noche vi que no salió nadie, no funcionaron los radares, no salieron las milicias, no ha habido manifestaciones o no hubo manifestaciones en esa madrugada a favor de Nicolás Maduro. Nadie como que lo lloró. Entonces, también, ¿qué crees tú que pasó? Y si crees que hubo complicidad, ¿no? Que eso también es otra cosa que se está hablando. Bueno, conversamos de eso, fíjate. La operación, una operación de esta naturaleza no empezó esa noche, empezó hace meses. Y parte del trabajo, siempre muy importante en todo proceso militar, es obtener inteligencia precisa en el terreno de todo lo que se necesita, ¿no? Los Estados Unidos tienen muchísimos años de experiencia en operaciones de este tipo, operaciones tipo de extracción, y esta operación incluía algunos puntos importantes, ¿no? En las redes, en muchos otros elementos, observamos que habla mucho, por ejemplo, de Delta Force y todo eso, ¿no? Pero los grandes héroes, que nadie piensa en ellos, son las personas que manejan todo lo que es la guerra electromagnética. Y ¿Ok? eso, y quiero empezar por allí porque por allí es la parte que explica qué pasó con los radares. Resulta que cuando Hugo Chávez compró todos estos equipos que van desde los S-300, un tipo de misil que se llama Buk-2 y los Pechora, eso Ujú. básicamente son los tres misiles fundamentales, y compra los radares y todo, porque un misil no es solamente tenerlo, necesita un radar que va a enfocarse en un objetivo y va a determinar cómo el misil va hacia dicho objetivo, ¿no? Por cierto, que esos Bug 2 son bien peligrosos en una época porque cuando ya pasan se vuelven tecnología vieja, hubo un incidente donde tengo entendido que una línea aérea que venía volando cerca de Ucrania hace varios años fue derribada por Claro, un misil de eso, ¿no? no Esos recuerdo. misiles tienen alcance hasta 30.000 pies de altura. Y nada, los Estados Unidos utilizó guerra electromagnética, pasó tiempo, la gente miraba, yo me acuerdo que la gente miraba mucho en flightradar24.com, ¿no? Que Sí, venían estos aviones todo el tiempo y la gente decía, bueno, pero ¿qué es esto, no? Bueno, realmente es el trabajo de inteligencia, es una preparación profunda donde ellos se van dejando ver por los radares, pero los aviones esos también tienen componentes electromagnéticos que entienden de dónde viene la energía del radar. Y se claro. dieron cuenta de todo el sistema de defensa antiaérea y cuando comienza este ataque, los aviones estos que se llaman Growler, le dicen en inglés, son Ujú. unos aviones que son la estrella para este tipo de operaciones. Ellos despegan del portaaviones o empiezan a volar sobre territorio venezolano y bloquean todo el espacio electromagnético. Entonces, eso le da, porque fíjate, la operación esa tiene una parte final que son los helicópteros MH-60, los MH-47 que llevan la tropa, ¿no? Que llevan las tropas élites, ¿verdad? Delta Force. Pero ellos necesitan estar protegidos. Aparte de eso, tienen unos aviones encima del territorio venezolano, que son los centros de control, que le dicen los AWACS, y estaba Ujú. todo eso coordinado, ¿verdad? Y tienen los F-35, tienen los, exacto, o sea, tiene F-18. Ellos tenían 150 aviones, tal como lo declaró el general que llevó a El cabo la general. operación, y en ese momento, primero apagan la electricidad, comienza la guerra electromagnética, pintan todos los radares, entienden dónde está toda la situación y comienza la destrucción. En Higuerote, en La Carlota, porque la gente se pregunta, ¿por qué esas posiciones? Bueno, porque ahí estaban las baterías de defensa antiaérea. Está la base naval que está ahí en la meseta de Mamo, en La Guaira, y Ujú. por supuesto el objetivo final que era Fuerte Tiuna, que ahí también había elementos de defensa antiaérea. Básicamente los generales venezolanos son soberbios y no entienden que esos juguetes, pues ya yo los llamo juguetes, aunque son unas armas muy letales,
en el año 2008, 2010 tenían, era de digamos, como un vehículo, ¿no? Que te compras un Corolla 2014, 2016, 2020 y va evolucionando, ¿no? Esos ya son prácticamente obsoletos ante la capacidad militar de los Estados Unidos. Y la gran pregunta que sigue en el mundo de inteligencia son unos radares chinos, ¿verdad? Que se suponía que eran capaces de detectar este tipo de penetraciones que también fallaron. Entonces nosotros, el análisis que tenemos por ahora es que hay fallas por parte del CODAI. Primero que una cosa es tener un instrumento y otra cosa es saberlo utilizar, ¿verdad? Por eso allí habían asesores rusos, etcétera. Hubo grandes fallas y los Estados Unidos destruyó todos los sistemas de defensa antiaérea, que es clásico. Posteriormente penetran con los helicópteros y cuando reciben algo de resistencia por parte de la Guardia de Honor, destruyeron hubo muchísimos daños en el batallón Ayala, Mm, donde trataron de hacer resistencia y bueno, cuando los helicópteros saben que hay resistencia, inmediatamente llaman y los cazan, detectan la posición y destruyen eso. Entonces fue una operación planeada es como una orquesta, ¿verdad? Donde hay diferentes elementos, todos trabajando en conjunto. Y yo creo que el sistema de radares primero se confiaron, porque, como te digo, hay una soberbia, hay un elemento de soberbia, pero tienes la gente que trabaja en la guerra electromagnética, la gente que se encarga en estas operaciones de penetración, que van volando a 100 pisos del agua, penetran al territorio, y tienen, por supuesto, la alta especialidad de las operaciones militares de Delta Force. Dicen que mataron, bueno, dicen no, de hecho el régimen cubano reconoció que habían matado a 32 cubanos. ¿Tú crees que esos eran los únicos cubanos que habían ahí? ¿Crees que hay más guardias cubanos que estaban cuidando a Venezuela? ¿Qué opinas tú de eso? Fíjate, nosotros sabemos hace muchísimos años que seguimos todos estos procesos de hacemos inteligencia y tratamos de entender esto desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, porque la idea es tratar de entender a Venezuela y tratar de ver qué le está pasando. Mm, Sabemos que los cubanos son como una especie de sistema linfático en un organismo, ¿no? O sea, el sistema linfático, cuando tú ves a un ser humano, tienes un nodo aquí, tres nodos allá, y te comunican información, ¿verdad? Entonces, mm, en el batallón Ayala deben haber habido varios cubanos, en el batallón Bolívar, porque los cubanos, ellos no ocupan a Venezuela. Su sistema de seguridad no es llegar y prestar 500 soldados, 1000 soldados. El trabajo mm, de ellos como sistema linfático, que es un sistema de protección del régimen, ¿verdad? Ellos tienen esos nódulos, tienen tres aquí, cuatro allá en Fuerte Tiuna, como eso es una instalación tan grande, ahí hay de todo, ¿no? Ahí están polígonos de tiro, Ministerio de Defensa, Comandancia del Ejército, etcétera, etcétera. Hay un batallón que se llama el Oleri, el Caracas, el Bolívar, el Ayala. Ahí en todo eso deben haber cubanos. Y ok. de hecho, se ha detectado cubanos en todas partes del país. Hablemos específico durante la operación. Durante la operación hubo destrucción total de un sector muy importante del batallón Ayala. Para Mm, los amigos que nos escuchan y que nos ven, el Batallón Ayala es parte de la Brigada 31, que tradicionalmente es la brigada élite venezolana que posee blindados, un tipo de blindado que se llama BTR-80, otro que se llama BMP-3, y que tradicionalmente estaba controlado por lo que se conoce en Venezuela como la SODI Capital. Esa ok. brigada, había habido varios cambios en los últimos meses. No sabemos exactamente si esa brigada estaba a manos de la Guardia de Honor Presidencial o si estaba a manos del comandante de la Brigada 31. Esa parte no la tenemos aún claro, pero ese batallón se resistió. Y allí había un sistema de defensa antiaérea y bueno, destruyeron eso y lamentablemente lo que hay allí es una combinación de escombros con restos de personas que yo Mm, creo que ni siquiera ni los cubanos ni Venezuela, nadie sabe cuántos fallecidos hubo ahí, lamentablemente. mm. Porque eran soldados, porque yo vi por ahí corrieron algunas listas y casi todo eso son cédulas 30 millones, 31 millones, ¿no? Que son muchachos, ¿verdad? Este, Ahora hablemos de la parte de cubanos, que yo creo que ya reconoció, como lo mencionas tú, el Ministerio del Interior de Cuba, que son los siguientes. Resulta que una vez que la operación, porque fíjate, la operación tiene varios sectores, ¿verdad? Ellos trataron de utilizar manpads, que son estos iglas y toda esta croma. ¿Te acuerdas de Maduro que hablaba que tenemos Sí, 5? por cierto, sí, salieron en alguno de los videos, salieron como dos islas por ahí volando en la nada y cayeron, bueno, no sé si eran islas al final, pero salieron como dos cohetes y pegaron en el cerro, no sé si los viste en alguno de los videos. Sí, los vi, son islas. Y bueno, Mm, la medida de lo que uno puede hacer viendo estos tipos de videos.
consideramos que son islas. Resulta que el isla tiene algo interesante. Primero, el isla, él tiene dos etapas, ¿no? En la primera etapa sale del hombro de quien lo opera, ¿verdad? Ok, Sale con poca energía y sale un cohete y quien lo opera debe calibrar más o menos hacia dónde está el objetivo. Una vez que el cohete sale, él enciende unos sensores de infrarrojo. Infrarrojo es lo que tú y yo aquí sentados conversando estamos emitiendo calor, ¿verdad? Imagínate cuánto calor no te emite un motor de un helicóptero. Él enciende y los sensores infrarrojos tratan de seguir hacia el helicóptero. Es conocido que de esos 5.000 que hay en Venezuela, muchos de ellos ya están descalibrados, ¿verdad? Eso todo el tiempo, eso tiene sensores electrónicos muy delicados, el espacio tropical a veces no perdona, y lamentablemente el ejército venezolano está en un estado de desarreglo terrible, igual que el resto de la nación, y lo que yo especulo, a mí me gusta decir cuando estoy especulando, basado en la data que tengo, ¿no? Es que el Igla estaba descalibrado y no pudo seguir al helicóptero, ¿verdad? Sin embargo, todos estos helicópteros Chinook y los MH-60 que se conocen como Little Bird, todo ese tipo de helicópteros tienen sistemas internos de defensa antiaérea. Fíjate. claro. Entonces, si ellos detectan que hay algo que viene hacia ellos, ellos sacan las bengalas, en inglés decimos flares, que tratan de confundir el disparo. El disparo, la trayectoria que siguió, yo estimo que fue que simplemente no estaba bien calibrado, que el operador no tenía práctica con eso y fallaron, ¿no? Pero fíjate, hay algo interesante bueno, interesante desde el punto de vista militar, terrible desde el punto de vista humano, que es cuando tú disparas, cuando tú pintas un helicóptero de eso, básicamente te condenaste a muerte. Porque de inmediato, y eso no son llamadas por radio de 1 metro, que son lentos, que fallan, ¿no? Los Mm, sensores inmediatamente le comunican a estos aviones AWAC, que inmediatamente le comunican a los F-18, los F-35, que hay una posición en un sitio y ellos utilizan un tipo de misil que se conoce como HARM, ¿no? Que sigue en radiación. Entonces, o sea, básicamente, si tú pintabas un helicóptero, eso es el término militar, tú te estás diciendo, yo estoy aquí con la energía que tengo, energía electromagnética, y los disparos de estos misiles HARM, que son misiles aire-tierra, son devastadores, que son todos esos flares que se ven y esas bombas pequeñas, no las grandes explosiones que se ven, por ejemplo, en mm, Higuerote, no, sino que se ven explosiones más pequeñas, son esos misiles destruyendo todo lo que es la defensa antiaérea. Una vez que eso ocurre, llegan al búnker donde se encontraba Maduro. Yo digo que ahí tiene que haber, no, más, no lo digo, estoy convencido que hubo colaboración interna por elementos del régimen venezolano, mm. porque y eso lo digo basado en lo que se habló durante la rueda de prensa, que ellos dijeron que esperarían 47 segundos a abrir la última puerta de acero, ¿verdad? Fíjate, cuando tú tienes esa información, me está diciendo que tú tienes ¿cómo se dice? Los blueprints, los planos arquitectónicos, y ellos habían practicado durante mucho tiempo como un atleta, 3 segundos para esto, 1 segundo para esto, 2 segundos Sí. para esto. O sea que ellos Yo- entran y salen en cuestión de minutos. Estaban muy preparados. Y ese tipo de información, a pesar de todos los sistemas de satelitales, los drones, eso no lo consigues tú desde el espacio. Eso tiene que ser inteligencia de la CIA, ¿no? Y que la CIA ha hecho un trabajo también, pero por supuesto, siempre que se trata de estas acciones encubiertas, eso jamás lo vamos a ver en la prensa, ¿no? Lo Eso es único lo que que se uno puede ver llama es Human Intelligence, ¿no? Eso es como que tienes personas en tierra que en efecto tienes el papel ahí en la mano, ¿no? correcto, eso se llama Human Intelligence, y la CIA también utiliza otra cosa que se llama SIGINT, ¿no? Que es Signal Intelligence, que aprenden a penetrar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Tú no puedes alzar un teléfono sin que ellos estén escuchando. Tú no puedes mandar un texto sin que ese texto viaje y de alguna manera ellos lo están observando. Y esos trabajos Claro. a veces requieren trabajo interno dentro de la estructura de telecomunicaciones de un país para poder realmente escuchar, para saber lo que está pasando, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención durante la parte donde el general a cargo de la operación destaca, ellos saben cuándo Maduro se movía, dónde dormía, dónde comía, y todo eso es Human Intelligence durante Sí. meses. O sea Se lo que, dijo Trump. Además, Trump lo dijo en varias oportunidades. Sabemos perfectamente qué están haciendo, dónde están y a qué hora están. correcto, correcto. Entonces, a mí me parece que mientras ellos bailaban, se burlaban, trataban de mantener la normalidad, los Estados Unidos estaban haciendo Mm, su trabajo de inteligencia. Y la gente mucho observa todo el detalle de los helicópteros y esto, ¿no? Pero estos son capas, capas de sistemas electromagnéticos, capas de gente que maneja helicópteros, capas de aviones de combate, capas de misiles que lanza. O sea,
Esto es una operación de sincronizar muchísimos elementos de combate que entre ellos son heterogéneos, pero lo hicieron de una manera impecable que solamente, no porque sea estadounidense, el ejército de Estados Unidos ha logrado desarrollar. Y con toda la información que tienes, ¿qué crees tú que está pasando ahorita dentro de los militares? ¿Crees que están asustados? ¿Crees que están alineados con esta nueva administración de Elsi? ¿Crees que están... ¿Cómo crees que están? Fíjate, el mundo militar venezolano tiene, como ha sido desarmado precisamente para evitar un golpe de Estado, está en un momento de inercia y se mantiene en un momento de inercia. La mayor parte de los militares venezolanos, y Mm, esto es una estimación que hacemos, fíjate, en Venezuela un sol es un general de brigada, dos soles general de división, tres soles es mayor general y nada más hay unos cuatro soles, ¿no? O bueno, hay varios, pero hay uno que importa que es padrino. Fíjate lo siguiente, todo lo que tiene que ver de dos soles hacia arriba, esa gente está metida en negocios turbios, hay algún expediente, porque es un sistema mafioso. Una vez que entras, la mafia te mm, tiene información. Es muy difícil salir, es muy difícil actuar. Los generales de brigada, que generalmente no están involucrados en los sectores más neurálgicos, como el Zulia, el Apuria, Amazonas, donde está el movimiento de narcóticos, podrían estar más desligados ujú, de este proceso vicioso, ¿no? Entonces, ellos mm, van a seguir con lo mejor que ellos tienen en este tipo de situaciones de juegos de guerra, no juegos de guerra, no, perdón, de teoría de juegos, es que se conoce eso, es el no hacer nada. mm, Porque están entre la ok. espada y la pared. O te mata el DGC o te matan los Estados Unidos en un combate. Y ellos no tienen un entrenamiento. Es una fuerza armada que no está dedicada a la defensa de la nación. No es una fuerza armada Mm, cuya doctrina es la defensa de la soberanía, aunque lo digan miles de veces ellos de manera retórica. La Fuerza Armada venezolana es simplemente un parapeto, un espantapájaro cuyo único trabajo es, primero, supervisar las operaciones del cartel o cualquier tipo de operación nefasta, extracción de oro, ujú, etcétera. Número 2 es asegurarse que nadie va a venir a darle un golpe al poder desde adentro. Y número 3, asegurarse que entre ellos no se van a organizar y darle un golpe a ellos. Yo imagino en este momento muchísimo estos generales pensando, los de más rango, 2 estrellas hacia arriba, ¿no? ¿Qué van a hacer de sus ok. vidas? Y los de abajo pensando cómo sobrevivir esto. Sí, ¿y qué crees tú que va a pasar ahora, bueno, yendo ahora un poco hacia el futuro? ¿Qué crees tú que, yo estoy seguro que a Delcy le van a hacer muchos pedidos? Yo creo que la administración de Trump le va a hacer muchos pedidos. Muchos pedidos con temas militares. Hay muchos militares que están con solicitudes. Hay muchas personas dentro del régimen que tienen solicitudes. ¿Cuál crees tú que va a ser su posición? Fíjate, esto nosotros desde los estudios que hacemos denominamos esto un sistema complejo adaptativo, ¿no? Mm, El sistema complejo adaptativo tiene actores y los actores entre ellos están constantemente, yo siempre he utilizado la mejor analogía para entender un sistema complejo adaptativo es un cardumen de peces, donde si ok. tú lo ves desde lejos, evidentemente funciona como un solo elemento, pero y ninguno de los peces está a cargo, ¿no? Pero tú ves que ellos Mm, tienen un comportamiento que básicamente todos se están observando a uno del otro sin necesidad de comunicarse, están entendiendo las señales que uno a otro manda y se mueven como un solo organismo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre aquí es que el sistema complejo adaptativo tiene varios actores. Eran 4 nodos principales, que eran Maduro, los hermanos Rodríguez, Padrino y Diosdado Cabello. Al ok. eliminar un nodo que era un nodo de equilibrio, porque el trabajo de Nicolás Maduro siempre fue el equilibrio del sistema. Ok. Nicolás Maduro no estaba directamente involucrado en el día a día, simplemente garantizar el equilibrio entre los diferentes actores. Al tú eliminar eso, tiene que el sistema está en un periodo de caos. Pasa de un periodo de equilibrio a un periodo de caos. La mejor manera de visualizarlo es que cuando, como tú lo ves, por ejemplo, en esas películas de la naturaleza, el cardumen Mm, está allí, viene un delfín, digamos los Estados Unidos, entra, el cardumen se fractura, agarra uno o varios peces, ¿verdad? Todo este daño que observamos, pasa unos instantes, el cardumen se vuelve a reorganizar. En este ok. proceso, Delcy Rodríguez está entre la espada y la pared y ese es el trabajo más feo que debe haber ahorita en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Ok. tiene que satisfacer las demandas de la administración de los Estados Unidos de Trump y tiene que tratar de equilibrarse con lo siguiente. Analicemos los diferentes actores primero, por eso te doy la analogía del cardumen. Diosdado Cabello es un individuo extremadamente violento, es un individuo que está en este momento, lo estamos viendo los venezolanos que observamos esto adentro y afuera,
que Mm, los famosos colectivos están empezando a tomar funciones prácticamente que le correspondían a la policía y a la Guardia sí, Nacional. El cabala, puntos de control, lo único que salen es con una gorrita que creo que dice Hueda o Huepa, algo así, ¿no? ok. Que es de los colectivos. Este, Diosdado Cabello tiene igualmente que lo tenía Maduro, un indictment, que en Venezuela sería como una acusación penal, ¿verdad? Padrino, que es el otro poder de fuego, porque en Venezuela, para entender el sistema, hay que entender quién tiene poder de fuego. Porque eso es un sistema, aunque mucha gente discute que si la constitución, que si la vacante temporal, que si la vacante, todas esas cosas leguleyas, y me perdone que utilice ese peyorativo, Sí, sí. carecen de contexto porque estamos en una situación de guerra. Es una Ujú, situación que a mí me parece muy importante la ley, muy importante la constitución, por supuesto. Pero cuando hay un problema, un proceso de guerra, aquí lo que hay es quién es el que impone es de facto, no de juris. Eso es lo importante aclarar, claro. ¿no? Entonces, en un sistema de esto de facto, digamos, una buena parte del componente de fuego lo tiene Diosdado, la otra parte la controla Padrino. Mm, Ambos tienen indictments, acusaciones por parte de los Estados Unidos, y el gran factor que hasta tan solo ayer teníamos en mente era qué le iba a pasar a Marcano Tábata. Para quien ok. no nos escuche, que no están acostumbrados a entender todos estos nodos de poder en Venezuela, Marcano Mm, Tábata fue un hombre que, por cierto, lo removieron tan solo ayer. Él estaba a cargo de la Guardia de Honor Presidencial. sí, Aquí pues, tengo que extenderme un poco para dar un poco más de contexto para que la gente entienda. La Guardia de Honor Presidencial, que viene de los años desde Carlos Andrés y todo aquello, era algo relativamente pequeño, ¿no? Un batallón podrán ser por ahí unos 600 hombres, ¿verdad? Después pasó a ok. nivel de brigada, que estamos hablando, porque los batallones te forman brigada, ¿no? Pasó a Ujú, ser unos 1.400, 1.500 hombres. Y justo este año, que pasó agachado, un decreto de la conformación de una nueva brigada, Gran Mariscal de Ayacucho, con aproximadamente unos 2.000, 2.500 hombres, que tiene 5 batallones, se lo asignan a la Guardia de Honor. ¿Qué significa esto? mm, La Guardia de Honor pasa a ser el equivalente a lo que era una división del ejército antiguo, porque los batallones forman brigadas, las brigadas forman divisiones. ¿Qué significa esto? Que el poder de fuego de la Guardia de Honor era equivalente prácticamente a que combines elementos de la Brigada 41 en Valencia, la 42 en Maracay, la 43 en Guárico y la 31 que estaba acantonada en Caracas. Cuando tú agarras todo este montón de poder de fuego y lo pones debajo de Marcano Tabata, cuyo único trabajo se suponía que era proteger, bueno, al presidente y a las altas autoridades, mm, te, que resulta que falló. Y lo primero que hicieron ayer, apenas a horas de cambio, es que eliminan a Marcano Tabata del sistema y ponen a Gustavo González López, ¿no? a Que fue González ese López. exdirector del SEBIN, que lo tenían en la nevera, ¿no? Él es Estaba ficha por de ahí Diosdado, pasando ¿no? agachado porque él es ficha de Diosdado, exactamente. ¿Qué significa esto? Fíjate lo interesante de esto, ¿no? Tú tienes el poder de fuego de Diosdado, tienes el poder de fuego de Padrino y agarras un montón de poder de fuego y se lo das a Padrino, se lo das a Diosdado. Y Delcy decidió dárselo a Cabello. Entonces ahora el poder de fuego entre, entre Padrino y Cabello es prácticamente el mismo. Mm, Y cuando tú tienes eso, además tienes a Estados Unidos con lo que es el poder de fuego absolutamente superior, claro. pero está afuera, diciéndole a Delcy, estas dos personas, bueno, no sé qué le estará diciendo exactamente, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Si yo fuera Delcy, ya yo hubiera mandado, porque yo pido desde la óptica de lo racional, ¿no? Y recordemos que ellos no son racionales. Ellos son personas que operan muchas veces bajo el concepto del elemento reptiliano, en vez de operar racionalmente. Él sí debería estar sacando del Ministerio de Defensa Padrino, al Ministerio de Interior de Diosdado, arrestándolo y poniéndolo a la orden de los Estados Unidos. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Esa es la gran pregunta en este momento. Que antes de ella entregar a Diosdado, entregar a Padrino, tiene muchas otras gente que entregar que están solicitados en Estados Unidos, como Tarek El Aizami o otras personas que están allá detenidas. O sea, yo no lo veo tan rápido y tan fácil que ella entregue a Diosdado o a Padrino. No sé qué opinas tú. Fíjate lo siguiente, Diosdado es un hombre que tiene demasiados años desde conspirador, ¿no? Mm, Y una persona que en los sistemas criminales, cuando tú sobrevives tanto tiempo, tienes que tener algún tipo de inteligencia o intuición criminal muy avanzada. Igualmente, mm, Padrino, el sobrenombre de él es Jabón, ¿no? Eso es una guabina, ese señor.
Y él es una persona igualmente que tiene, o sea, tú no sobrevives en un sistema criminal, al menos que tengas una capacidad de más o menos ver el futuro. Ok. Entonces, ellos, todo el mundo en este momento está recalculando y esto va a pasar un tiempo donde van a estar permanentemente, porque aun cuando ellos salgan juntos y todo lo demás, ellos están constantemente negociando, porque en los sistemas criminales siempre va a haber un equilibrio entre lo medio razonal de lo que le conviene, pues son sistemas complejos adaptativos, ¿verdad? Donde nos Mm, estamos observando, pero todo el mundo está listo para enfrentarse en caso de ser necesario. Porque ok. es una forma de equilibrio de Nash, donde tú tienes el poder de fuego se balancea de manera tal de que nadie haga nada y tratan de seguir coordinando. Pero vamos a Mm, hablar de otras presiones que Estados Unidos tendría que hacer pronto, ¿no? Por ejemplo, sumamente importante, y yo creo que debería ser el primer paso, que es la liberación de los presos políticos, de todos, no de mm, 3, no de 5, no de un grupo de civiles, no de 2 militares, no, de todos. Ese sería un paso absolutamente fundamental. Yo también leo las señales, o sea, en inteligencia se llaman observables, mm. que es el presidente Trump hablando justo hace rato, hoy, 6 de enero, hablaba de cerrar la cárcel del SEBIN, ¿verdad? Sí, el Ahí helicoide. exacto. Entonces, cuando tú hablas de ese tipo de cosas en el helicoide, en el centro de Caracas, él no dijo el helicoide, pero todos inmediatamente Claro, o claro. sea, es el helicoide. Entonces, que está dando señales y que son los primeros pasos, porque en todas las revoluciones que nosotros estudiamos, porque parte del trabajo también es ver el pasado para poder entenderlo, para tratar de ver más o menos cómo es el futuro, ¿no? Nosotros como Mm, científicos, aplicándole ciencia a los procesos de inteligencia, entendemos lo que se llama un prior, que es eventos anteriores, y si el futuro es algo como el pasado, tú tratas de utilizar los eventos anteriores para predecir el futuro. Fíjate lo siguiente, en todas las revoluciones y todas estas cosas, cuando empiezan a caer, lo primero que hacen es liberar a los presos políticos. Eso acaba de ok. ocurrir, por cierto, en Siria, que fue la señal clásica de que todo el mundo abre las cárceles, ¿no? Nosotros tenemos presos en el Rodeo y tenemos presos en Ramo Verde, tenemos presos en el Helicoide y algunas cárceles secretas. En el momento de que todos los presos políticos empiecen a aparecer y sean liberados, eso me indicaría a mí que Delcy está trabajando en los intereses de los Estados Unidos. Pero si eso no ocurre, porque Diosdado Cabello es un tipo extremadamente violento, extremadamente agresivo y que son torturadores por naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque Granco, digamos, de manera operativa, de manera administrativa, le respondía al DGCIN, mucha gente no sabe esto, el DGCIN le responde operativamente a la Guardia de Honor. Eso es el periodo de Hernández Dala, ¿no? Entonces, técnicamente, Granco, que siempre lo veías en las imágenes, salía por ahí con cabello dando vueltas, ¿no? Estaba Mm, con Cabello, más su jefe hasta el día de ayer era Marcano Tabata. Hoy en día, el jefe de la línea directa de comando de Granco va a ser Diosdado Cabello. Y Granco y hay muchas otras personas en Venezuela que son sumamente violentos, que les encanta la tortura y que su único trabajo, porque ellos son martillos y todo lo ven como un clavo, no, eso es lo que ellos saben hacer. Eso va a ser difícil porque de repente él sí dice, ¿sabes qué? Yo no voy a entregar a Diosdado de un día para otro, ¿no? Aun cuando tenga un indictment. Pero ahí está Granco, ¿verdad? Y Granco lo está solicitando, yo creo que lo está solicitando hasta Zimbabue, una cosa así, haciendo un poco, sí. digamos, hablando en criollo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de indicadores, esa gente son muy violentas y no se van a dejar agarrar así nomás. ¿Qué Salió, otro indicador? salió, salió hoy Perdón. Diosdado, que salió hoy Diosdado con fusil en mano diciendo que todo el mundo para la calle, etcétera. Y ayer también hubo unas imágenes por ahí rodando de que le estaban entregando como armas a unos colectivos. Me parece que es parte Exacto. de la estrategia, ¿no? Es parte de la estrategia, porque la estrategia de Diosdado, la única que le queda es correr para adelante y él sueña, y eso lo hemos leído en los documentos, eso se llama guerra global perpetua, guerra de desgaste, guerra de resistencia. Ellos lo que quieren es utilizar más o menos el mecanismo de lo que ocurrió con Hamas en la franja de Gaza, ¿no? Que es que tú le das armas a todo el mundo, te escondes entre la población civil, ya no tienes un uniforme, tú sales vestido como una camisa como la que tú y yo en este momento que llevamos puesta, ya no se distingue la línea de lo civil de lo militar. Entonces ese tipo de combate es un combate a la humanidad y es terrible porque ya vemos lo que pasó en Gaza, ¿no? Ellos lo que quisieran es traerse a tropas, ¿verdad? Obligar como a tropas estadounidenses a tener que entrar y tener que hacer combate urbano entre la población civil. Ese es el sueño de ellos.
Los Estados Unidos y sobre todo esta administración no entiende muy bien este tipo de situaciones. Especular qué va a pasar, bueno, es muy difícil porque el sistema está sumamente inestable. Sin embargo, hay otros indicadores. Ok, hablamos del el indicador de los presos políticos. Hablamos del indicador de si destituyen o no destituyen a Padrino y Cabello. Hablemos de un nuevo indicador que también se observó justo ayer. Mm, Estados Unidos tiene un bloqueo petrolero. La data que tenemos utilizando mecanismos, hay una compañía muy buena que es paga, hay que pagar dinero, que se llama tankertrackers.com, que nos permite, ellos utilizan imágenes satelitales y permiten ver la posición de los tanqueros. Entonces no importa si el transponder está prendido, apagado, qué bandera tiene, ellos ya utilizan inteligencia artificial, una cosa que se llama redes convolucionales, que permite identificar el tanquero observando la imagen, ¿no? Así como tú y yo nos conseguimos, dices, "Ay, mire, es el carro José", porque tú visualmente reconoces que es el carro José, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde el espacio ellos van viendo y saben los tanqueros que estaban frente a las costas venezolanas. Anoche parece que se escaparon un montón de tanqueros. Se agarraron y dijeron, nos vamos de aquí, porque estaban allí asustados, atrapados, porque tenían el bloqueo. Observamos el caso del Vela que estaba huyendo, el caso del que se trajeron a Texas, ya no recuerdo el nombre, etcétera. Muchos de estos tanqueros. Entonces, ellos escapan y lo hacen simultáneamente. Adicionalmente, la información que estamos recibiendo, ellos hicieron como un juego de transponder, ¿no? Apagan este, prenden este se lo pasa a eso, lo cual indica una posible coordinación con parte de Rusia, que a la gente que no ha ok. seguido este caso, el tanquero Vela, que en medio del Atlántico va siendo perseguido y de Cambió, repente aparece como registrado en Rusia, ¿verdad? sí, Entonces ese cambió de... juego de sillas musicales, de quién tiene el transporte, en quién lo apaga, quién lo prende, y esta gente abandona, Delcy a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Apenas acabo de agarrar control, eso no es culpa mía, pero si los Estados Unidos determinan que hay colaboración entre el régimen venezolano, porque lo dijo Marco Rubio muchísimas veces, esta gente nunca Mm, cumple. Esta gente no cumple, pero ni, o sea, nada, nunca prometen, lo de ellos es ganar tiempo siempre, ¿verdad? Entonces, ese es otro observable. Si ellos empiezan a, digamos, a trabajar con los Estados Unidos, a trabajar con los tanqueros, a trabajar con la parte petrolera, vemos algunas señales de que Delcy está en gracia de los Estados Unidos. Si no lo hacen, como dijo el presidente Trump durante la rueda de prensa del 3 de enero, viene una segunda oleada. y tú crees, exacto, además del tema de negocios, porque bueno, el petróleo es un tema de negocios, ¿tú crees que la administración Trump le va a pedir, o sea, le va a quitar sanciones, va a obligarlos a ellos a que dejen la persecución a la sociedad civil, a los periodistas, a los medios, que dejen las torturas? ¿Qué crees tú un poquito que crees tú que les van a exigir? Fíjate, eso va a ser también igual que los presos políticos, el uno más uno, ¿no? O sea, eso es absolutamente lo más básico que van a exigir de entrada, porque en teoría no les cuesta nada, ¿verdad? Fíjate, el trato digno de derechos humanos a la sociedad civil es tan importante y tan primordial como la liberación de los presos políticos. Y no le cuesta Mm, nada realmente al régimen hacerlo, ¿ok? Porque qué necesidad tiene el régimen de imponerse nuevamente sobre la sociedad civil venezolana a través del régimen del terror. Fíjate que hay un tuit muy importante del presidente Trump que le recuerda al régimen iraní que cualquier represión extremadamente violenta, precisamente hay unos procesos en Irán en este momento ocurriendo, que sí, van a ser respondidos de manera violenta, porque Estados Unidos aprendió a no meterse a las naciones y poner billones de dólares y sangre estadounidense para después salir con las tablas en la cabeza. sí. Estados Unidos va a utilizar lo que mejor tiene, que es una tecnología absolutamente superior, que pueden hacer desde lo que le hicieron a Soleimani, que va en un Mm, vehículo y le mandan un misil Hellfire, hasta penetrar 60, 80 metros de concreto para las instalaciones nucleares iraníes. O sea, el poder de fuego de Estados Unidos ha pasado de una fase de lo que nosotros militarmente conocemos como operaciones netamente de infantería a una fase de alta tecnología, una fase de misiles supersónicos, una fase de radares, o sea, guerra electrónica, guerra básicamente para más o menos llevar un poco más el concepto a quienes escuchan y quienes no ven, es como agarrar el ejército que peleó durante la época del Libertador, ¿verdad? Que utilizaban mosquetes, espadas, etcétera, lanza, etcétera, etcétera, y ponerlo a pelear contra la versión moderna del ejército venezolano. Bueno, ese tipo de desigualdad militar es exactamente lo que tiene Estados Unidos en este momento con respecto a esta generación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo una extrapolación del tuit que hizo protejan a la vida civil de los iraníes.
Yo me imagino que, bueno, no me imagino, estoy seguro de esto. En este momento, Marco Rubio, que tiene dos cargos, no solamente es el secretario de Estado, sino es el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, está enterado porque lo dejaron como el jefe de la administración de este proceso de transición, que los colectivos están deteniendo gente, que ayer detuvieron, mientras adentro de la Asamblea Nacional salía Jorge Rodríguez Ujú. diciendo, nosotros vamos a callar más para escucharlos, algo así, lo estoy Sí, parafraseando, ¿no? Afuera estaban arrestando periodistas, ¿verdad? Entonces, este que después tipo de cosas. lo soltaron en la noche, pero igualito. Igualito, o sea, eso es simplemente una violación. Tú no puedes arrestar a un ser humano porque te cae mal, por lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, hay persecuciones, te tienen una alcabala, te revisan el WhatsApp, te revisan los archivos de Telegram, porque la gente no se da cuenta que está borrando todo, pero a veces tienen encendido algunas opciones. Por cierto, lo digo a la gente que está adentro para que estén, como decimos Mm, coloquialmente, estén pila, ¿no? Tú tienes opciones donde no te das cuenta de que el WhatsApp, el Telegram, lo que sea, te llega un archivo, te llega lo que sea, y se tú lo guarda. borras y crees que lo borraste el Telegram, pero eso quedó guardado en archivos, quedó Sí. guardado en la foto, ¿no? Entonces tienes que borrar 2 o 3 veces para hacer una limpieza al teléfono. Entonces, y los colectivos, fíjate algo muy importante desde el punto de vista militar y policial. A un policía tienes que hacer un entrenamiento muy efectivo de las leyes de cómo hacer trabajo policial. Al militar igualmente. Estos colectivos no tienen entrenamiento. Entonces se abre la puerta para todo tipo de abusos desde el punto de vista de la sociedad civil. Y eso lo sabe Marco Rubio. Entonces, Mm, puede Delcy Eloína Rodríguez controlar esto y decirle a la población civil, déjenla quieta. O vamos a ir al reino de Diosdado, donde básicamente el tipo, lo hemos visto en todas las redes sociales, se van a arrepentir, la van a pagar, si entran no van a salir y este tipo de lenguaje. Porque hay algo que Diosdado tiene que es muy interesante desde el punto de vista psicológico. Diosdado siempre ha sido un hombre que dice lo que va a hacer y lo hace. sí, sí, sí. Cuando él habla en el mazo dando, él no solamente está diciendo algo como para amenazar, como retórica, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en las conversaciones que tenían los Estados Unidos ayer, había gente que decía, no, pero esa es la retórica de Delcy, ¿no? Que hablaba Sí, exacto. Diosdado es diferente. Diosdado dice, te voy a dar un tiro y probablemente está llamando a darte el tiro, ¿no? sí. Entonces es una persona sumamente violenta y que básicamente hay otro elemento interesante, ¿no? Y que lo vamos a ver en los próximos días. Todo este desorden del que salen, de repente todos estos buques petroleros salen del país, deben estar saliendo lanchas con narcóticos. O sea, Ok. los Estados Unidos tiene que mantener simultáneamente la operación Absolute Resolve, que fue la de sacar a Maduro, con la operación Southern Spear, que es seguir monitoreando todas las lanchas rápidas. Y si esta gente dice, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar a sacar. ¿Y quién es la cabeza en este momento del cartel de todas las operaciones de narcóticos? Es técnicamente Diosdado Cabello. Eso te Entonces, iba a decir. esto es Te, una te iba a pre- situación. te iba a preguntar, porque si ya Dime. se llevaron a la cabeza, entonces ahora, o sea, ¿quién es ahora, quiénes están mandando ahí? Bueno, vamos a hablar de esa parte de una teoría que estamos trabajando en este momento, que es la siguiente. Fíjate, vámonos, y yo tengo que utilizar analogías del pasado para entender el presente y más o menos predecir el futuro. Por ahí en los años 1930, ¿te acuerdas de Al Capone y todo eso aquí en los Estados Unidos, no? La persona que desarrolló el FBI, que se llamaba Hoover, ellos comenzaron a pasar de una teoría, ellos utilizaron métodos nuevos para capturar todo este tipo de sistemas criminales, porque la ley tradicional era contra un individuo que hizo algo malo. En los años 1970, aquí ocurrió una ley que se llama RICO, RICO, ¿no? Esa ley RICO es una ley nueva porque ellos se dieron cuenta que las organizaciones tipo la mafia italiana, todo esto que había en Nueva York, había evolucionado y ya no era suficiente desde el punto de vista legal castigar a las personas, sino que había que castigar a la estructura. Ujú, Entonces eso desde el punto de vista legal le generó muchísimo poder, lo que es RICO, a ujú, los Estados Unidos para castigar la evolución desde la época de Al Capone a la evolución de la mafia de 1970. El cartel criminal, el cartel de los soles en este momento, es una evolución 3.0 de todos estos sistemas criminales. Y las leyes de los Estados Unidos, tipo RICO y todo eso, no necesariamente observan al cartel como un cartel tradicional, como por ejemplo decir del cartel de Medellín o el cartel de Sinaloa. Entonces, ¿qué pasa? El cartel se reacomoda. Los nuevos sistemas de criminales, todas las personas que están adentro del país, que se conocen, que son miembros del cartel, que están operando, ellos siguen operando igualmente.
y Diosdado está a la cabeza, ¿verdad? Pero todas las otras sugerencias, la mejor manera de visualizar el cartel no es una pirámide, ¿no? Como quien ve República de Venezuela con el presidente arriba, tal y qué sé Mm, yo, los ministerios y abajo, no, no. Esto es una red que hay una cosa que nosotros utilizamos que son análisis de grafo, ¿no? Que son nodos, los mm, nodos tienen conexiones con otros nodos y entonces parece una telaraña con bolas y líneas que salen para los otros nodos, ¿verdad? Sacas a Maduro, muchos de esos nodos quedan desconectados, ellos empiezan a reconectarse y en este momento se están reconectando con Diosdado, pero muchos de los conectores existentes permanecen igual. Viene una segunda oleada, vamos a suponer que saca a Diosdado. Van a haber otros nodos y ellos se siguen reconectando. Y mm. los carteles modernos, estoy hablando no del tipo Al Capone o de la mafia, eso se destruye cuando finalmente tú empiezas a entender cómo son los sistemas de reconexión y empiezas a atacar en la capacidad adaptativa y no necesariamente a las personas. Ok, hablando nuevamente más del tema de lo que tú crees o en función a la información que tienes, ¿qué más cosas le va a pedir la administración Trump a Delcy? Ya dijo el tema de petróleo, asumo minas también o algo así. ¿Tú crees que él va a pedir orden en el país? O sea, ¿crees que va a pedir libertad? Ya hablamos un poco de los presos políticos, pero la sociedad va a tener un poco más de libertad. ¿Qué crees tú que viene ahora y cuáles van a ser los requerimientos de Trump? ¿No? O sea, mira, hay un requerimiento que es el más abstracto. Es abstracto porque está dentro de la etapa, no son observables, ¿no? Como si la gente la Mm, están reprimiendo, si se movieron unos tanqueros, que son las relaciones internacionales. ok. Estados Unidos, y lo dijeron muchísimas veces, igual yo a los que nos escuchan, yo más o menos vengo explicando la línea de razonamiento. Esa conferencia de Trump hay que verla varias veces. Ellos fue un poco desordenada, para adelante y para atrás, pero si la ves varias veces, Sí. como un Lego la desarmas y la vuelves a armar y entiendes lo que había ahí, ¿no? Precisamente ayer yo observando lo de la Asamblea Nacional, ahí estaban 3 embajadores que saludan a la nueva presidenta. ¿Y cuáles eran? China. Rusia, China e Irán. Y durante la conferencia de prensa de Trump, él dijo, nosotros no vamos a permitir lo que se llama el corolario Trump, que es la doctrina Monroe, ¿verdad? Mm. Sí, que Eso no lo va, le dicen Dunrow o algo así. Donro, exacto, le dicen Donro. Entonces, tenemos esa situación. ¿Qué pasa? Eso no lo vamos a ver porque los observables son más difíciles, pero Delcy tiene que estar en este momento diciéndole, señor embajador de Irán, usted ya no pinta aquí, ¿verdad? Señor Mm, embajador de Rusia, usted puede mantener su embajada, pero de ahora en adelante, ese reacomodo de las relaciones internacionales, eso es de entrada y por supuesto es altamente secreto porque son los elementos quizás más neurálgicos de toda esta reorganización porque ya no se trata de ponerle control al Tren de Aragua. Entonces, hablemos de lo que viene a ver, que tiene a ser la proyección internacional de Venezuela. Primero, se acabó el envío de narcóticos de Antiojito. Si seguimos viendo lanchas rápidas, ¿verdad? Eso es un mal observable. Segundo, la exportación, que ellos tenían mucho miedo, países como Brasil, Colombia, que lo sigan saturando con nuestros ciudadanos, ¿verdad? Que tienen que salir para defender, para buscar una mejor vida. Eso tiene que acabarse. Adicionalmente, la parte del Tren de Aragua, que es un cartel de exportaciones, es básicamente soldados en inteligencia se conocen como foot soldiers, que es una versión, digamos, tropicalizada de Al-Qaeda. mm, Porque Al-Qaeda, si vamos un poco hacia atrás, observamos que Al-Qaeda tenía una visión de que ellos me inyectaron a algunos ciudadanos dentro de Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos fueron más directos, agarraron un avión y lo estrellaron contra las Torres Gemelas, ¿no? Mientras que los del Tren de Aragua, que lo dice Trump a cada rato, son personas y lo mencionó durante la rueda de prensa. Por eso yo voy a los observables, ¿verdad? sí, 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 exacto. No vamos a especular. O sea, el asesinato de una niña, Jocelyn, que la Mm, agarraron dos venezolanos, la violaron, la estrangularon y encima grabaron en los videos, se fue en el estado de Texas, lo mencionó el presidente Trump. Entonces, la muerte que genera el Tren de Aragua es una muerte más, digamos, no de 1.500 personas o 1.000 personas que hayan muerto en las Torres Gemelas, ¿no? Sino mm, estamos hablando de uno aquí, dos allá, tres aquí, cuatro allá, pero los Estados Unidos, la primera prioridad de toda presidencia es la protección de sus ciudadanos y sobre todo dentro de su territorio, ¿no? Entonces, eso se tiene que acabar. Entonces, yo creo que en este momento, todo lo que tiene que ver con Tren de Aragua, con exportación de narcóticos, con el proceso migratorio, y muy difícil de observarlo, porque eso sí es súper secreto, todo lo que tenga que ver con las relaciones con Irán, China, perdón, y Rusia, eso se tiene que acabar. Y eso lo vamos a estar tratando de observar de la mejor manera posible.
¿Cómo ves que, bueno, está todo el mundo muy pesimista, que no, que a María Corina la dejaron por fuera, etcétera? Yo creo que no está por fuera, pero bueno, es parte como de una estrategia general. Pero ¿cómo ves el papel de ella ahora? ¿Qué crees tú que debe hacer ella? Fíjate, O sea, ¿crees que, ah, perdón, y crees que fue bueno que no la hayan colocado automáticamente? Y a propósito, hablaste de la historia. No sé si sabes el cuento de Balaguer con Trujillo en República Dominicana. A quien ponen luego de que sacan al chivo es a Balaguer, que era un tipo que era del mismo Trujillo. Y al cabo de un tiempo entra a la oposición. O sea, no, está todo el mundo como muy pesimista, perdón que te interrumpa, pero está todo el mundo como muy pesimista, no, esto se acabó, nos jodieron, etcétera, y al final yo creo que es parte de una estrategia que cuidado si no le va hasta mejor, ¿no? fíjate cómo lo veo yo. Primero, los gringos, y lo digo de manera cariñosa, porque muchas veces cree que es peyorativo, ¿no? Yo soy gringo, entonces me gusta Sí, decirlo de sí. manera cariñosa, ¿no? Sí. Nosotros decimos trust the plan, confía en el plan. ¿Qué es Mm. lo que pasa? ¿Cómo la veo yo? Yo lo voy a ver desde el punto de vista militar, Ok. porque ese es mi trabajo, ¿verdad? Y lo dijo el secretario de Estado y asesor de seguridad, Marco Rubio. Dijo, nosotros tenemos que lidiar con la realidad que tenemos en este momento al frente, ¿verdad? Mm, Han sido pragmáticos. Fíjate lo siguiente, habían dos opciones. Adentro de Venezuela eso es un zoológico por diseño, ¿verdad? Hablamos durante el programa de facciones armadas, de broma, de loco, de esto. O sea, en un país tradicional, este montón de armas las tienen en los parques de armas altamente. No, allá le entregan armas a todo el mundo. Es un zoológico, ¿verdad? sí, 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 sí. Entonces habían dos opciones. La opción lenta, más lenta, era empezar a eliminar muchos nodos internamente, poco a poco, e ir inyectando factores de poder que Mm, obedecieran la presidencia legítima de Venezuela, que es Edmundo González, y su vicepresidenta, que es María. Ese era un proceso más lento, ¿verdad? Hubiese sido como quitar la curita lentamente, pero Estados Unidos decidió quitarla rápidamente. Entonces, mm, cuando vemos el sistema complejo adaptativo, tú tienes nodos bien grandes, ¿verdad? Así que se conectan con muchos ejes a otros nodos, o mm, tienes nodos pequeños. Para mantener la estabilidad, Estados Unidos dice, ¿cómo mantengo la estabilidad de Venezuela sin meterme en camisa de once varas, sin meterme en otro nation building, que le dicen aquí, ¿no? mm, Habían dos opciones, de abajo hacia arriba, ir desestabilizando el sistema nefasto, ¿verdad? Ir mm, inyectando factores legítimos bajo el control de Edmundo y de María. Pero decidió quitar la curita de un solo golpe, ¿no? Que a veces los padres, no digo porque se ponga paternalista, pero se le hace al niño que rapidito le quita la curita, ¿no? Decidieron irse de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo queda María en todo esto? María es la líder indiscutible, ¿verdad?, de Venezuela, porque lo que logró el movimiento cívico venezolano de derrotar a Maduro sentó las bases del reconocimiento internacional. Y a diferencia de algo que nos está haciendo muchísimo daño en la Casa Blanca, ¿no?, que todo este proceso de Guaidó, que eso quedó tan mal parado el sistema de la oposición, que ahora cuesta separar el trigo de la frecho, ¿no? Separar toda esa gente de la gente digna de la oposición venezolana. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se fue. Y yo me voy nuevamente a los casos históricos. Tú me hablabas del caso de Balaguer, Trujillo y todo esto. Yo te voy a hablar de otro caso. Estados Unidos entró a Francia mm, por Normandía, al norte de Francia, ¿verdad? Y de ahí mm, tardó varios meses en terminar de derrotar. Cuando estás haciendo eso, tú estás derrotando a un enemigo. Y tú tienes que derrotar y negociar o hablar. ¿Con quién mm. te sientas a negociar? Con los generales en el terreno que están en ese momento allí sentados tratando de negociar su rendición. Yo veo a Delcy Eloína, yo no la veo como vicepresidenta. A mí eso me parece un absurdo porque soy un hombre militar y a mí no me gusta estar con estas cosas leguleyas, con todo respeto a la gente de la ley, porque igual respeto a la ley una vez que hay orden, ¿no? Claro, claro, claro. Este, recordemos la historia. El general Charles de Gaulle Ujú, estaba en ese momento en Casablanca, en Marruecos. A lo que empieza la entrada de las tropas estadounidenses, el general Charles de Gaulle voló y entró a París. Cuando ok. tomas el control de París, tenías todavía todo este gobierno de Vichy. Y empieza la derrota lenta, que fue muy costosa, porque hubo la batalla Ujú, del Bulge en Bélgica y todo lo demás. Vas avanzando y vas derrotando, vas derrotando. Tienes que ir ganando terreno. Pero Estados Unidos no va a llegar y va a montar un desorden y va a decir, no, sí, bueno, ahí sacamos a Maduro, señora María Corina Machado, señor El Mundo, échele usted y good luck, ¿no? O sea, eso es un zoológico. Entonces decidieron que la mejor estrategia es la siguiente. Hay que derrotar al enemigo. Hay que acabar con Diosdado Cabello, con Padrino, con todo este poco de generales que todavía en su soberbia se niegan a entender que se acabó la papaya.
de que los ponen a manejar de la harina pan hasta el oro. Y eso hay que mm, ir haciendo. Hay que ir reconformando una Fuerza Armada institucional que obedezca a los intereses de la República y que mm, posteriormente, cuando ese está listo, habrá un proceso que puede liderar ya una vez que haya seguridad. Porque cuando llegó Charles de Gaulle, yo leyendo la historia, ¿no? Él llama al general Leclerc, que entra por la puerta del sur de París, una llama que se llama Port de Orleans, no, en París. Entró por allí, ¿verdad? Él, porque él aterrizó en el Fontainebleau. Y llamó al general Leclerc y le dijo, bueno, vamos a poner el control aquí de la cosa, ¿no? Y el general Eisenhower dijo, mira, el objetivo mío es destruir a Hitler, yo estoy avanzando, yo no puedo estar ahorita negociando aquí, que cómo vamos a organizar París, eso cuesta plata, eso cuesta cosas, ¿no? Pero ellos empiezan claro. a organizarse. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Con todo Mm, respeto al que los paralelos históricos, no vamos a decir que los nazis, o sea, sí, 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 simplemente los claro. elementos de cómo se combaten las cosas, ¿no? En este momento, las fuerzas democráticas venezolanas se están organizando, se están preparando, y ese trabajo lo está haciendo en este momento María Corina Machado, lo está haciendo el Mm, señor Edmundo y toda la gente que rodea a la fuerza política. Su trabajo es organizarse y prepararse para la transición, porque evidentemente no tenemos control del ejército, no tenemos control de los colectivos, no tenemos control de este señor Rubén Santiago, del señor Miguel Domínguez, todos estos tipos que son tremendos delincuentes que se quieren matar a todo el mundo, ¿no? mm, Y eso, Estados Unidos tenía dos opciones y decidió irse por, yo me voy a encargar de la seguridad, voy a poner uno de los generales de este sistema nefasto que se llama Delcy Rodríguez a cargo de ese zoológico y poco a poco lo voy llevando hasta el punto que haya orden interno en la nación. Así lo veo mm. yo. Cuando ese orden esté establecido y las condiciones hayan sido establecidas, a lo mejor tiene que haber un proceso de relegitimación. Pero imagínate esa belleza, compañero, que pueda usted salir con vamos a suponer que usted sale con la camisa, no sé, de lo que a usted le guste, sale usted con Acción Democrática, con lo que a usted le guste, no, primero lo que sea, no estoy diciendo que usted es este partido o el otro, no, sino salga, usted decida con qué franela usted va a salir y yo voy a salir con la franela que yo quiero. Y combatimos en la dialéctica, en el espacio de democracia, sin andar asustado que va a venir el dije sin a matarnos. Vamos y votamos en libertad, relegitimizamos y arrancamos nuestro país. ¿Cómo estás ya para cerrar? ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? ¿Cómo es la cosa? Compañero, yo soy militar, yo vivo en Mm, un mundo de realismo pragmático. Yo todo lo observo desde el punto de vista, por ejemplo, y a los venezolanos que nos escuchan, el otro programa que mencionaste al principio también lo dije, los venezolanos, tomémonos así sea un minuto en la intimidad de nuestros hogares para recordar los muchachos jóvenes que fallecieron en el Batallón Ayala, en el Bolívar, en Fuerte Tiuna, Mamo, en Niguerote, todas estas personas. ¿Qué estoy observando? Yo estoy optimista, pero pragmático, o sea, realismo. ¿Por qué? Porque primero estoy optimista por una razón extremadamente objetiva. O sea, te metiste con los Estados Unidos. Le mandaste un montón de gente de narcóticos, Tren de Aragua, te metiste, o sea, eso no veo yo en mi conciencia donde los Estados Unidos acepte seguir conviviendo con este desastre. mm, Segundo, estoy optimista porque siento que los venezolanos, nosotros, le decía yo a un compañero de los Estados Unidos aquí que trabaja conmigo, le decía, nosotros somos más viejos como nación que los mismos Estados Unidos. Porque nuestras mm, ciudades, Mérida, todo este tipo de cosas que fueron fundadas por 1500 y pico, son equivalentes a cuando fundaron a Santa Fe, que está en Nuevo México, a San Agustín en Florida, etcétera, ¿no? mm, Entonces nosotros tenemos una continuidad, porque de territorios, de la Capitanía General, nosotros somos una nación. Y esa nación persiste y no hay asuntos tribales, somos democráticos, nos gusta y somos relativamente pacíficos, ¿no? O sea, los venezolanos no nos gusta. Entonces, yo tengo fe en mi nación, por eso estoy optimista. Voy a lo práctico. Estamos en guerra. Yo le digo a los venezolanos, dentro de 20 años vamos a mirar atrás y vamos a darnos cuenta que estuvimos en una guerra y que nos trataban de decir que no lo estaba. Y en guerra hay que ser práctico, hay que combatir, van a haber más muertos. Dios mediante, como ser humano, diría, ojalá no haya necesidad de una segunda oleada, mm, pero probablemente si se pone cómica de él, si toda esta gente, vendrá una segunda oleada. Entonces, el cartel, el sistema nefasto, hay que derrotarlo y hay que mm, mantener pies en la tierra, entender que estamos en combate, que estamos en un proceso de inteligencia, trabajo de media y manteniendo el optimismo, fe en la nación, trust the plan, confianza en que los Estados Unidos va a llevar a cabo lo que tiene que hacer y trabajar. Porque eso es la otra cosa que yo hago. Como militar a veces yo decía, no hay nada peor que estar ocioso, ¿no? ¿Qué significa claro. trabajar?
Fíjate lo que acabamos de hacer tú y yo, ¿no? Y quienes nos escuchan. Haber dedicado un poco de tiempo a pensar nos hace trabajar, es una forma de trabajo, porque nos mantiene la mente ocupada. En vez de estar dejando de llevar por rumores y cosas y Sí, chismes y claro. videos de lo que llaman Sí, ahorita en los Estados Unidos short form, ¿no? sí. 30 segundos un video sacado de Y contexto. ya la No, pero gente mira lo que saca dijo. conclusiones y eso es una vaina increíble. Yo tengo grandes discusiones con la gente por eso. Exacto. Entonces, fíjate, tú y yo hemos dedicado 1 hora a hacer este programa o lo que termine siendo, no sé exactamente. Hay gente que dedica su tiempo, hay que pensar, hay que calmarse. Calma y cordura. Vale. Chévere, José. Gracias de verdad por tu tiempo. De verdad que lo agradezco muchísimo. Espero que nos veamos pronto otra vez. Y nada, un saludo a toda tu gente. Bueno, gracias. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego. Chao, que estés bien.